Capítulo 14. La justicia bajo los pactos. Me alegré mucho al darme cuenta de los hechos tan poderosos llevados a cabo por hombres que tenían solo una justicia limitada bajo el antiguo pacto. Pensé en Abraham. Tras ser circuncidado y entrar bajo el pacto, Dios le dio una justicia limitada. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Pensé en su atrevida postura en la presencia de Dios, rogando por Sodoma y Gomorra, con una audacia que no tiene comparación en nuestros días. Véase Génesis 18:22 al 32. Pensé en los poderosos hechos de Moisés, quien tenía solo un lugar de siervo ante Jehová, y sin embargo se atrevió a obedecer a Dios y logró victorias maravillosas para la nación esclava de Israel. Pensaba en Josué, que se atrevió a obedecer a Jehová y dirigió a la nación hasta la orilla del Jordán cuando estaba a punto de desbordarse. Entonces Jehová dijo a Josué: «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán». Josué 3:7 al 8. Y sin embargo este hombre, Josué, solo tenía una justicia limitada, la justicia de un siervo. Le vemos haciendo frente a los ejércitos invasores. Entonces Josué habló: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10:12 al 13. Ese hombre dominó el universo y sin embargo tenía solo una justicia limitada. Vemos a Elías en la batalla de los dioses en el monte Carmelo, invocando para que descendiera fuego del cielo, trayendo una lluvia sobre una tierra golpeada por la sequía. Véase Segunda de Reyes 1:10. Él era un señor absoluto de las leyes de la naturaleza y sin embargo solo tenía la posición de un siervo y la justicia limitada de un siervo. No tendríamos espacio suficiente para hablar de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Véase Daniel 3:16 al 18, o de los valientes guerreros de David. Véase 2 de Samuel 23. Ellos también tenían solo una justicia limitada y sin embargo, ¿qué obras tan extraordinarias realizaron? Su justicia se les atribuyó sobre la base del valor que Dios puso sobre la sangre de los toros y carneros, sobre lo sagrado de su pacto con Abraham. Ellos no eran hombres y mujeres recreados como lo somos nosotros, eran simplemente siervos bajo una ley que debía dejarse a un lado a fin de que otra tomara su lugar, una ley mejor, basada en un mejor sacrificio de sangre. Las características sobresalientes que compartían fue la obediencia a la voz de Dios. Él nos ha dado un registro de sus poderosos logros basados en su obediencia del pacto de Abraham. Justicia limitada. Una vez rogué llegar a obtener la estimación de Dios de nuestra justicia, de nuestra posición ante el Padre y de nuestros derechos y privilegios en Cristo en el nuevo pacto. Lo descubrí en la revelación paulina. Vi que estábamos en la mente del Padre. Vi nuestras posibilidades ilimitadas en el nuevo pacto y en nuestra relación con Él como hijos e hijas. Jesús era sencillamente el ejemplo, porque dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Después nos dio el derecho legal a usar su nombre. En la Gran Comisión, Él definió la capacidad de ese nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Cuando hizo esa declaración, nos dejó entrar en el secreto de que debíamos dominar sobre Satanás, porque si podemos echar fuera un demonio, podemos echar a todos los demonios. Si tenemos dominio sobre el adversario, tenemos dominio sobre todas sus obras. Ve el alcance tan ilimitado de esta justicia que nos permite estar en la presencia del Padre sin un sentimiento de culpa o condenación, y nos da la capacidad de estar en presencia de Satanás sin un sentimiento de inferioridad. Cuando Jesús nos dio su gran comisión, dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18.
Eso fue para la iglesia en esta dispensación. Esa autoridad no fue por causa de Jesús, sino por la nuestra. Su nombre nos hizo libres de la condenación y del dominio satánico a través de su redención y por nuestra nueva creación. Sobre estas bases, Jesús nos llama a hacer cosas que Él había hecho: liberar a los hombres de las ataduras de Satanás, sanar a los enfermos y romper el poder de los demonios sobre comunidades y naciones. Sigamos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 8 al 20. Con esto, sus seguidores fueron llevados a la escuela de Cristo y les enseñaron las posibilidades de todos nuestros derechos y privilegios en Él, nuestra completa redención de Satanás y nuestro dominio sobre él. Luego terminó: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20. Podemos ver claramente ahora que debemos tomar el lugar de Jesús y actuar con la autoridad que nos ha sido dada en su nombre. Esa autoridad nos pertenece. Él dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Cuando Adán fue creado, Dios le dio dominio sobre todas las obras de sus manos, pero Adán entregó ese dominio en manos de Satanás y se convirtió en súbdito de Satanás. En Cristo, ese dominio es restaurado como en la creación. Es restaurado en el nombre de Jesús. Esa autoridad perdida fue investida en Cristo. En la Gran Comisión Jesús dijo: en efecto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y usen esa autoridad. Yo les daré el derecho legal para usar mi nombre. Les daré los poderes. Él nos anima a entrar confiadamente en el trono de la gracia, y dar a conocer nuestras peticiones. No debemos acercarnos al trono como esclavos o siervos, sino como hijos e hijas. Somos los esclavos amados de ese Señor de los esclavos de amor, Jesús. Actuamos en su nombre. Estamos tomando su lugar, continuando la obra que Él vino a hacer, actuando con una justicia ilimitada. Estamos tomando nuestro lugar y haciendo un uso completo de nuestros derechos en Cristo. La Iglesia ha tenido un concepto erróneo de su lugar en Cristo y de su dominio. Se ha llenado de temor y ha oído tantas predicaciones sobre el pecado y la debilidad y el fracaso que se ha convertido en parte de su misma conciencia. No se ha dado cuenta de lo que Juan quiso decir cuando escribió: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Quién es el que está en nosotros? Dios está en nosotros. En el siguiente capítulo Juan escribió: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:4 al 5. En la mente del Padre somos amos y vencedores. En el instante en que adquirimos la actitud mental de los victoriosos en lugar de los vencidos, seremos capaces de ocupar nuestro lugar legítimo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Juan 1:16. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Hemos de funcionar como gobernantes que dominan las fuerzas espirituales y reinan ahora como reyes sobre la tierra en Jesucristo. Debemos entender que quien puede reinar sobre fuerzas espirituales también puede gobernar condiciones políticas. La Iglesia debería influenciar a los elementos políticos del mundo para beneficiar a la raza humana. Tenemos una justicia ilimitada. Caminemos en nuestros privilegios ilimitados y desempeñemos el papel de los propios gobernantes de Dios en este mundo.
de tinieblas, odio y egocentrismo. Lo que limita nuestro uso de la justicia. ¿Qué es lo que limita que actuemos en base a la palabra y ocupemos nuestro lugar en Cristo? ¿Qué es lo que nos impide sacar partido de nuestra justicia en Cristo? Sabemos que somos la iglesia de Dios en Cristo. Sabemos que Dios es la fuerza de nuestra vida. Sabemos que tenemos su capacidad y que es suficiente para afrontar cada crisis en nuestra vida. Sabemos que su palabra en nuestros labios sanará a los enfermos, fortalecerá a los débiles y despertará a los inconversos para que reciban el plan de salvación de Cristo. Sabemos todo esto porque somos tan lentos para actuar. Puede que sea debido a una mente no renovada. Después de que uno nace de nuevo y entra en esta vasta herencia de gracia, la mente puede que no esté en armonía con un espíritu recreado y con lo cual es necesario renovar la mente. Una mente no renovada mantiene a muchos hombres y mujeres en un estado de inutilidad que, de no ser así, serían personas que podrían ser usadas poderosamente por el Señor. La mente se renueva actuando según la palabra y por medio de una relación íntima con Dios a través de su palabra. Cuando la palabra se ignora, la razón ocupa el trono. La justicia también fracasa cuando los sentimientos gobiernan el espíritu. En este caso, el temor y la incredulidad se sientan en el trono y el creyente empieza a temer el hecho de ocupar su lugar. El creyente ve la necesidad y sabe que debería ser capaz de liberar a esa persona a la que el adversario tiene atada. Pero la mente no renovada destruye la iniciativa espiritual y paraliza a los hijos de Dios. Esto ocurre debido a una falta de comunión con el Padre. No hay un verdadero apetito por la palabra. El creyente puede que disfrute pasivamente leyendo la Biblia, pero no actúa de manera activa sobre ella. El señorío de la palabra. No hay un sentimiento de aprecio por el señorío de la palabra, de su autoridad en los labios del creyente, o de su capacidad, a través de la palabra, de incitar a hombres y mujeres a pasar a la acción. Si alguien no tiene ese sentimiento del señorío de la palabra, nunca podrá ser capaz de usarla, aunque intelectualmente sepa que Él es la justicia de Dios, que tiene las capacidades de Dios, que tiene un derecho legal para usar el nombre de Jesús con toda su autoridad. No reconoce el señorío del amor o el señorío de la palabra. No hay una confesión audaz de lo que Él es en Cristo. El resultado es una debilidad de espíritu, una fe vacilante y un sucumbir a las circunstancias. Todo el tiempo reconocerá que Él es la justicia de Dios, pero no le está sacando partido. Se encuentra viviendo atado a los sentidos, dirigiéndose de manera inconsciente a los sentidos en busca de ayuda y seguridad en sus momentos de necesidad. No está practicando la justicia, está actuando solo a través de la capacidad humana e ignora su lugar en Cristo. En un momento de crisis, busca a alguien que ore por él o que actúe por él. Ignora el uso del nombre de Jesús y se olvida del tipo de hombre que es. Se encuentra viviendo una vida mediocre cuando debería ser un superhombre. Es débil cuando debería ser fuerte. Lo tiene todo, conoce su riqueza y también sus derechos, y sin embargo vive en pobreza espiritual. Todo debido a que no está ocupando su lugar y actuando según la palabra de Dios. Capítulo 15. La justicia nos hace enseñorearnos de la maldad. Si podemos entrar en el salón del trono y estar en la presencia de Dios sin temor, entonces sabemos que somos su justicia en Cristo y que somos señores sobre toda maldad. Satanás y los demonios conocían a Jesús, sabían quién era Él y también lo que era. También sabían que Jesús era consciente de quién era. De igual forma, Satanás y los demonios saben quiénes somos nosotros, pero demasiado a menudo somos nosotros los que no sabemos quiénes somos. Jesús dijo, salí del Padre. Juan 16:28. Podemos decir, hemos nacido de Dios y todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Primera de Juan 5:4. ¿Alguna vez ha entendido lo que significa entrar confiadamente en el trono de la gracia? ¿Alguna vez se ha dado cuenta de lo que significa que podamos estar en la presencia del Padre hoy día, como lo hizo Jesús en su caminar en la tierra? ¿Sabe que tenemos el mismo derecho
a ser liberados de la conciencia de pecado, como lo tuvo Jesús en su ministerio terrenal? Si podemos estar en la presencia del Padre sin ningún sentimiento de inferioridad o pecado, podemos convertirnos en amos de cualquier fortaleza o poder del infierno. Satanás será derrotado. Cuando sabemos que somos la justicia de Él, y lo sabemos como Jesús sabía quién era, no tendremos temor a la pobreza, la enfermedad o cualquier tipo de mal. Sabremos que, por medio de Él, tenemos absoluto dominio sobre todo poder del enemigo. Sabremos que Filipenses 4:19 es nuestro. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No habrá preocupaciones por nuestra economía. Simplemente le daremos a conocer a Él nuestras necesidades y serán suplidas. Jesús dijo: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:32-33. Nos hemos convertido en su justicia en Cristo cuando confesamos el señorío de Jesús. No es solo su señorío sobre nosotros, sino también su señorío sobre toda la maldad a través de nosotros y por medio de nosotros. En el momento en que hacemos esta confesión, nos hacemos uno con Él. Somos sus representantes en la tierra. Estamos actuando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos amos y señores. En su nombre somos vencedores. En su nombre dominamos las circunstancias y las fuerzas del mal. Cuando reconocemos su señorío sobre nosotros, es su señorío a través de nosotros, es su señorío en nuestras palabras. Así que podemos decir: en el nombre de Jesús, demonio, sal de ese cuerpo. Podemos decirle a la enfermedad: cáncer, en el nombre de Jesucristo, tu Señor, sal de ese cuerpo, y se irá. Somos señores porque Él es nuestro Señor. Y como nuestro Señor, Él está obrando a través de nosotros. Él se enseñorea de las fuerzas de las tinieblas a través de nosotros. Nos hemos convertido en su justicia, recibiendo vida eterna, la naturaleza del Padre. En el momento en que eso se convierte en una realidad para nosotros, nos convertimos en vencedores. Los demonios nos temerán, igual que temían a Jesús. ¿Cuántas veces los demonios deben de haber dicho: si ese creyente conociera su autoridad, nos enviaría al abismo? Sin embargo, el creyente no conocía su autoridad. Estaba orando por fe, intentando obtener poder, ayunando y clamando y rogando a Dios que le diera eso que ya tenía. Tenía la autoridad, tenía la capacidad para usar la autoridad, pero no lo sabía. Nos hemos convertido en lo que Él era en su caminar en la tierra. Él se convirtió en lo que nosotros éramos, para que nosotros pudiéramos convertirnos en lo que Él era y en lo que Él es. A través de la nueva creación, somos pámpanos de la vid, miembros de su cuerpo. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Así como Él se convirtió en una nueva creación, nosotros también. Así como Él es la justicia de Dios, nosotros también. Así como Él es un heredero de Dios, nosotros también. Así como Él es Señor sobre toda la creación, nosotros también en su nombre. Así como Él tiene comunión con el Padre, nosotros también. Así como Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, nosotros también en el nombre de Jesús. Jesús recibió toda la autoridad cuando resucitó de los muertos. Él no necesitaba esa autoridad para Él mismo. Esa autoridad le pertenece a su cuerpo, la iglesia. Por eso nosotros tenemos derecho a ejercitar esa autoridad para hacer la obra que Él comenzó a hacer y que nos dejó para que la continuásemos. Jesús dijo: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. En el momento en que Jesús se sentó a la diestra del Padre, capacitó a la iglesia para ir y hacer el tipo de obra que Él estaba haciendo antes de su crucifixión. Él tiene autoridad. Somos uno con Él para usar esa autoridad para glorificar al Padre. Capítulo 16. Los frutos de la justicia. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Segunda de Corintios 9:10. Este versículo ha desafiado mi espíritu durante algún tiempo. A menudo me preguntaba cuáles eran esos frutos de justicia.
Después de todo, sabemos que el fruto del Espíritu, pero sabemos muy poco sobre los frutos de justicia. Entonces me acordé de los frutos de justicia en la vida de Jesús. Los frutos de justicia no eran solo acciones correctas, sino que también llevaban a la voluntad de su Padre, y hablaban de las palabras de su Padre. Eso significaba sanar a los enfermos, alimentar a las multitudes, y todas las demás manifestaciones de su amor por el hombre. Esos fueron los frutos de justicia. Si hemos de llevar frutos de justicia, tendrán que ser similares a estos. En Juan 15:15, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano lleva el mismo tipo de fruto que la vid. Es como la vid porque es parte de la vid. Así los frutos de justicia en nuestra vida serán bendecir y ayudar a otros sanando sus enfermedades, abriendo la palabra para ellos y rompiendo el poder del adversario sobre sus vidas. Será enseñarles cómo vivir en la voluntad del Padre y cómo disfrutar de toda la plenitud de su gracia. Será mostrando en nuestro diario vivir una comunión intrépida con el Padre, una actitud audaz hacia el adversario y todas sus obras, y una valiente actitud de dominio sobre las circunstancias. Esto es algo tremendamente nuevo para la mayoría de nosotros, una fe intrépida. ¿Qué cosa tan maravillosa podría hacer si los hombres fueran conscientes de su justicia? ¿Qué audacia tendrían ante la enfermedad? Todo el ministerio público de Jesús era fruto de su justicia. Jesús no tenía miedo de Dios, de Satanás o de las enfermedades malignas, ni siquiera de la muerte. Él no tenía temor cuando estaba en medio de las tormentas que llenaban de terror los corazones de otros hombres. Un hombre me dijo una vez: si supiera que soy lo que la palabra dice que soy, podría sacudir el mundo. Desgraciadamente él nunca había aprendido a creer la palabra, aunque no tenía ningún problema para creer la palabra si dijera que él era indigno o sin valor, pobre, débil o falto de fe. Eso sí lo creería, porque había llegado a ser una parte de su conciencia, pero no podía entender el hecho de que Dios pudiera recrearle y hacerle justo. Otro hombre dijo: si yo no tuviera conciencia de pecado, tendría fe. Si tuviera fe, me levantaría de esta cama completamente sano. Él era cristiano. Decía que creía que sus pecados habían sido perdonados y que había sido justificado, y sin embargo la conciencia de pecado se había convertido en su Señor. Algunos incluso llegarán a declarar: he recibido el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Sin embargo, ellos también están dominados por la conciencia de pecado. Todo porque la palabra de Dios nunca se convirtió en una realidad para ellos. De vez en cuando una parte de la palabra era real, pero la mayor parte de la verdad concerniente a su condición espiritual permanecía siendo territorio desconocido. El problema es este. ¿Era Dios capaz de producir una redención que redimiera al hombre de la mano del adversario y le recreara, le hiciera una nueva criatura y remitiera todo lo que hubiera hecho jamás? ¿Podría Dios limpiar la naturaleza de pecado del hombre con su propia naturaleza para que el hombre pudiera estar ante su Creador sin la vergüenza de la conciencia de pecado, sin sentimientos de culpa o inferioridad? Sí, pudo, y proveyó una redención adecuada, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 25 al 26. Nadie puede acusarnos de cargo alguno, porque Dios es el que nos ha declarado justo. Cuando nos convertimos en nuevas criaturas, aquello que nos ha mantenido atados, incapaces de estar en la presencia de Dios, ha sido limpiado. En el lugar de nuestro pecado y nuestras uniones con Satanás, ha llegado una unión con Dios. La vida eterna, una nueva naturaleza, una nueva posición ante Dios, ha llegado al hombre que tiene fe en Jesús. Si esto es cierto, podemos saber que nuestras oraciones son contestadas. Podemos usar el nombre de Jesús y Satanás nos obedecerá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Él nos ha limpiado con la sangre de su propio Hijo, y ahora podemos acudir ante la presencia del Padre como si el pecado nunca nos hubiera tocado. Será interesante notar
algunos de los frutos especiales de la justicia. Tendremos fe en sus palabras en nuestros labios, como Jesús tenía fe en las palabras del Padre en sus labios. Cuando Jesús hablaba a los enfermos y les decía, levántate, toma tu lecho y anda, en Juan 5:8, el Padre le había dado estas palabras. Nosotros tenemos las palabras del Padre para usarlas. Podemos decir a los enfermos, te mando en el nombre de Jesús Cristo, que salgas de ella. Hechos 16:18. Y el demonio obedecerá por las palabras del Padre declaradas con nuestra boca. Podemos decir, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y saber que el Padre lo hará. Tendremos fe en las palabras del Padre en nuestros labios. Tendremos fe en el nombre de Jesús en nuestros labios. Somos amos y señores. Habrá una ausencia de temor ante la necesidad y la carencia después de todo. Somos la justicia de Dios en Cristo. El fruto de esa justicia será sanidad para los enfermos y rotura del dominio de Satanás sobre los hombres. Será la capacidad para desplegar la palabra. En el momento en que nos convertimos en la justicia de Dios, el Espíritu se convierte en nuestro maestro y la palabra se convierte en nuestro alimento y nuestra educación. Para ese fin deberíamos estudiar la palabra, escudriñándola. El Espíritu la iluminará y hará de ella algo vivo en nuestros labios y en nuestros corazones. Ya no tendremos miedo de Dios porque nos daremos cuenta de que Él es nuestro Padre. Iremos con Él con un sentimiento de gozo y encontraremos descanso en su presencia. Será tan natural para nosotros ir a Él como lo es para un hijo ir a su padre. Experimentaremos una libertad en la oración que hasta ahora no hemos conocido, porque tomaremos nuestro lugar y diremos, Padre, gracias porque tenemos derecho a venir ante tu presencia y sabemos que te agrada que vengamos. Creeremos que el amor que nos ha sido impartido por la naturaleza de Dios vencerá. El amor será como el amor del que Jesús habló y demostró. Creeremos en el amor que está en nosotros, que es más fuerte que cualquier fuerza que pueda venir contra nosotros. Tendremos fe en que la humanidad responderá al llamado del amor y que veremos el fruto de nuestro ministerio. Tendremos fe en 1 Corintios 1:30 que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús mismo está en nosotros como lo estaba en Pablo. Sabremos que Él no solo es nuestra sabiduría, sino que también nos ha sido hecho justicia. Jesús ahora es nuestra posición ante el Padre. No debemos tener ningún sentimiento de culpa, ni hemos de orar continuamente por perdón. No debemos tener sentimiento de pecado porque Él es nuestra justicia, y Él está en nosotros. Su plenitud y capacidad está en nosotros. Son nuestras. Él es nuestra santificación. Él nos está separando de las cosas que podrían ser un obstáculo para nuestro ministerio, nuestro caminar, nuestro gozo y nuestra utilidad. Él es nuestra redención de la mano del enemigo. Desde este instante, Él nos está redimiendo de la ignorancia, el fracaso, la debilidad y los hábitos que nos han tenido atados. Él ha sido hecho todo esto para nosotros a través de la gracia. Lo creemos. Nos gozamos en ello y vivimos en la plenitud de esto. Capítulo 17. Las obras de la justicia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Estas buenas obras están todas planeadas por el Padre. No hay nada que se nos haya pedido que no podamos lograr. Si Él dice que no tuviese mancha ni arruga, Efesios 5:27, Él puede hacer que no haya mancha ni arruga en nuestra conducta. Si Él dice que somos santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4, Él tiene la capacidad de presentarnos santos y sin mancha ante el Padre. En la redención, la nueva creación no tiene pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5:17 al 18. Es la vida de Dios impartida a nosotros lo que produce estas cosas. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Poseemos esta vida eterna, la naturaleza de Dios ahora.
Si tenemos la naturaleza de Dios, haremos las cosas que haría la naturaleza de Dios. Debemos tener la naturaleza de Dios en nuestro corazón y nuestra alma de la forma correcta. Esto nos hará crecer de manera maravillosa. Otros no lo entenderán, no podrán razonarlo. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la naturaleza de Dios nos domine. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Estos poderosos versículos prometen un nivel de vida más elevado de aquel en que la mayoría de nosotros vivimos actualmente. Prometen que Dios nos dará la capacidad de ser lo que Él nos pide ser. Nosotros que podemos estar en la presencia del Padre sin sentimientos de condenación, somos como el propietario de una empresa que tiene grandes sumas de dinero en su cuenta bancaria, mientras que su empresa cierra y deja a sus empleados sin trabajo. Tiene recursos para arreglarlo, pero no hace nada para ayudar a sus empleados. Nosotros tenemos los recursos de Dios a nuestra disposición. No tenemos sentimiento de condenación y somos totalmente libres para usar el nombre de Jesús. Podemos sanar a los enfermos, podemos predicar la palabra con poder, podemos soltar las riquezas de la gracia de Dios para que hombres y mujeres sean edificados en su fe. Estamos en contacto con la plenitud del amor de Dios y no hay límite a lo que podamos hacer. Recordamos lo que Jesús dijo: para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Una estos dos versos y verá las bendiciones que recibe la raza humana. Pero no podemos pedir sus bendiciones con cierto grado de confianza a menos que estemos seguros de nuestra justicia. Hay un Dios omnipotente de amor y fidelidad, y hay un gran cuerpo de personas que necesitan su ministración y bendición. Nosotros, que somos la justicia de Dios, tenemos la clave para la situación. Cuando uno queda libre de su sentimiento de culpa y condenación, la fe puede crecer hasta convertirse en poder para hacer milagros. Todo esto es para un fin, que podamos llevar frutos de justicia. De nuevo, recuerde las palabras de Jesús: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Juan 14:12. Él bendijo al mundo. Nosotros daremos el mismo tipo de fruto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen de las mismas cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:1-4. Israel tenía una continua conciencia de pecado. Jesús fue el fin del sacrificio. Los que hemos sido recreados ya no tenemos conciencia de pecado porque somos la justicia de Dios en Él. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículos 12 y 13. Jesús se sentó a la diestra de Dios, el sumo sacerdote que llevaba la sangre de toros y carneros al lugar santísimo. No podía sentarse porque sabía que el año siguiente tendría que regresar de nuevo. Jesús hizo un solo sacrificio, porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 14. Nuestra justicia, nuestra recreación, el que ahora seamos hijos, todo es perfecto. Mas el justo vivirá por fe. Versículo 38. ¿Cómo debe caminar? Por fe. Se ha convertido en la justicia de Dios en Cristo. Desde ahora en adelante su caminar es un caminar de fe. Significa caminar y vivir en la palabra. Significa andar como Jesús anduvo. Jesús es la seguridad del nuevo pacto. Cuando Dios le dijo a Moisés: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Éxodo 14:16. Moisés así lo hizo, y las aguas se abrieron. Moisés caminó en la palabra de Dios. Nosotros debemos caminar en la palabra de este nuevo pacto. Debemos caminar en amor y comunión con el Padre. Debemos de caminar en la capacidad de Dios. Tomaremos el lugar de Jesús y haremos justicia.
destruiremos las obras del adversario, como lo hizo Jesús. Les desvelaremos a otros las riquezas de Cristo hasta que sus corazones se quebranten y digan, nosotros también lo queremos tener. En el instante en que aceptan a Cristo, la obra del adversario es rota en sus vidas. La justicia sale como una luz. La capacidad de Dios queda desvelada para el débil. Jesús se convierte en algo vivo en la vida de hombres y mujeres, y los milagros se convierten en algo de cada día en sus vidas. Capítulo 18. La corona de justicia. En 2 de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo describió una corona de justicia. Ha de ser la corona de la vida del creyente. En 1 de Juan 2:29, el Espíritu nos dice a través de Juan que todo el que hace justicia es nacido de él. Hacer la obra de un hombre justo es una vida audaz de intercesión, un testimonio intrépido de la gracia de Dios, un caminar osado ante el mundo y una comunión sin temor con el Padre. Es usar nuestra justicia como Jesús la usó. Sé que este pensamiento es nuevo, pero es sugerente. El principal tema del libro de Romanos es mostrar la capacidad de Dios para dejar al hombre en una buena posición ante Dios, hacer al hombre justo, para poder estar en la presencia del Padre sin un sentimiento de culpa. Pablo proclamó de manera triunfante, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Después hizo esta pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Versículos 33-34. Dios no falló en su obra redentora. Jesús no falló. El Espíritu no falló en su obra. La palabra no ha fracasado en hacer bien en cada instancia donde se ha usado. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17. Cuando somos justificados o hechos justos en Cristo, llega el reposo y la seguridad llenan nuestros corazones. Esta es una declaración profética con relación a la justicia. Profetiza la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta es una paz que llena el corazón en el momento en que nos convertimos en una nueva criatura. El descanso de Dios, la paz de Dios y el reposo de Dios llenan nuestros espíritus. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Isaías 62:1. Aporta algo más de luz en cuanto al propósito de Dios en la redención. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Dios no retendrá su paz hasta que llegue la hora que podamos convertirnos en su justicia en Cristo. Esa justicia resplandece para salvación, la nueva creación, como una antorcha. Esto fue verdad en el día de Pentecostés. Hemos sido justiciados gratuitamente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. 2 de Corintios 5:21 se ha hecho realidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho pecado con nuestros pecados. Él fue hecho débil con nuestra debilidad. Fue hecho un fracaso con nuestros fallos. Fue hecho enfermo con nuestras enfermedades. Fue hecho injusto con nuestras injusticias. Después de quitar todo eso y santificar cada reivindicación de justicia, Él cobró vida. Fue hecho justo en espíritu y luego por el nuevo nacimiento nos hizo la justicia de Dios en Él. Estamos ante Dios como la propia justicia de Jesús. Somos creados en Cristo Jesús, pero todo proviene de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:9-10. ¿Cómo alegra el corazón pensar que el hombre no tiene gloria alguna? Todo proviene de Dios. Es la gracia de Dios desvelada. Es el amor de Dios poderosamente ejercitado para enderezarnos. Ahora podemos entender 1 de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Todo esto proviene de Dios. Todo esto nos pertenece. El que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 31. Dios está satisfecho con lo que hizo en la nueva creación, como estaba satisfecho con lo que hizo en la primera creación.
Él no se avergüenza de llamarse nuestro Padre. Jesús no se avergüenza de ser llamado nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor y nuestra justicia. Ellos no se avergüenzan de lo que han hecho. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. ¿Quién los escogió? Dios. Solo hay una persona en el universo que puede acusarnos: Jesús. Pero Jesús no traerá ningún cargo contra nosotros porque murió por nosotros. Ahora vive para siempre, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Véase Hebreos 7:25. ¿Quién nos recreó? Dios. ¿Quién nos dio vida eterna? Dios. ¿Quién nos hizo hijos e hijas de Dios? Dios. Todo es de Dios. Somos aceptados y amados, y el Padre se regocija por ellos. Somos sus propios hijos. Capítulo 19. Algunas realidades de justicia. Nosotros no creemos en justicia. El crecimiento en justicia es algo que no existe. Somos hechos justos. Dios mismo es nuestra justicia, y Él hizo que Jesús fuera justicia en nosotros. Hay crecimiento en el conocimiento de lo que significa la justicia, y hay crecimiento en la hora de actuar como si fuéramos justos. También hay un crecimiento en fe en nuestra justicia. Muy pocas personas tienen algo de fe en su justicia en Cristo. Tienen fe en sus debilidades y su falta de capacidad, pero pocos tienen fe en lo que Dios les ha hecho ser. Este es un triste hecho. Hasta que no tengamos confianza en nuestra propia posición ante el Padre, en nuestra propia justicia en Cristo, nunca tendremos una fe que traiga bendición a nuestras vidas y a las de otros. La fe se destruye con la conciencia de pecado. La fe se edifica y se hace invencible con la conciencia de la justicia. Todo el problema se apoya sobre nuestro juicio de la palabra. Si tenemos un bajo concepto de la palabra, tendremos un bajo concepto de nuestra justicia en Cristo, y nuestra fe se debilitará y vacilará. Pero si creemos en la palabra, descansamos en la palabra, y sabemos que ninguna palabra de Dios es incierta y que Él no puede mentir, entonces nuestra fe se fortalece. Cuando decimos que Dios no puede mentir, queremos decir que la palabra no puede mentir. La palabra es el contrato. El pacto es el instrumento legal con el que interactuamos. Pero es más que un documento legal, es también un documento vivo. Se convierte en una fuerza viva en nuestra vida cuando actuamos en base a ella. Un bajo concepto del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, producirá un bajo concepto de la obra que hizo Cristo. Un bajo concepto de la palabra y de la obra que Cristo hizo tendrá irremediablemente un efecto sobre nuestras vidas. Hombres y mujeres verán que hay algo débil e ineficiente en otros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Cuando creemos eso totalmente, se manifestará en nuestras vidas y en nuestra conducta. La gente lo sentirá en nuestra conversación, pero si dudamos de la eficacia de su obra terminada, cada fase de nuestra vida lo mostrará. La razón por la que la gente no puede recibir su sanidad es por un bajo concepto de la palabra y de la obra terminada de Cristo. Cuando tengamos el concepto apropiado de la obra terminada de Jesucristo, sabremos que por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Sabremos que somos sanados y con gozo le daremos gracias por ello. El hecho de que intentemos ser dignos, ser justos, de que clamemos y agonicemos ante el Señor, el producto de un bajo concepto de la integridad de la palabra de Dios. Cuando sabemos que la palabra es verdad, que realmente somos lo que la palabra dice, que somos y que podemos hacer todo lo que la palabra dice que podemos, comenzamos de inmediato a ocupar nuestro lugar, a imponer nuestra autoridad y a disfrutar de nuestros privilegios en Cristo. Podemos crecer en la gracia. La gracia es amor desvelado, es amor en acción, y podemos crecer en eso. Podemos dejar que el amor nos domine, y entonces revelamos a Jesús en nuestra conducta. Podemos crecer en amor hasta que toda nuestra vida se sature de Él, hasta que todos nuestros motivos nazcan de Él, y hasta que todas nuestras palabras tengan su fragancia. Podemos crecer en fe mientras caminamos en la palabra, pero somos justos desde que nacemos de nuevo. Podemos crecer en el conocimiento de nuestra justicia, lo que puede significar para nosotros y sus amplios privilegios y responsabilidades. De igual forma, tampoco podemos crecer en el hecho de que somos hijos.
aunque podemos crecer en el conocimiento de lo que eso significa. Quizá la definición más clara de lo que somos en Cristo se encuentra en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocedemos y regresamos a las esferas de las obras muertas, le robamos el gozo que le pertenece solo a Él. La necesidad real del hombre está suplida. Jesús, en su gran oración sacerdotal de Juan 17:3, dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». La palabra verdadero significa real. En otras palabras, que te conozcan a ti, el único Dios real. Quizás tengamos muchas teorías y datos que los hombres han reunido en cuanto a Dios, pero nunca conoceremos al Padre real hasta que recibamos la vida eterna. Nunca conoceremos al Cristo real hasta que recibamos la vida eterna. Puede que sepamos de Él, puede que hayamos leído libros acerca de Él, pero hasta que no recibamos la vida eterna, no podemos conocerle realmente. Jesús es la luz del mundo. Este Dios de amor y este Cristo de amor son realidades vivas. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad, la realidad y la vida». Juan 14:6. La filosofía real es una búsqueda de Dios. En el momento en el que el filósofo encuentra la vida eterna, deja de ser un filósofo y se convierte en un realista. Dios es amor. La vida eterna es la naturaleza de amor de Dios. Cuando recibimos la vida eterna, recibimos su naturaleza de su amor. Entonces, esa naturaleza de amor comienza a dominarnos y a obtener más peso en nuestra vida. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Tenemos que hacer que nuestro hogar sea amor. Es nuestra vida de amor. Estamos empezando a caminar en él y con él. Hacemos de él nuestra compañía. Respondió Jesús y le dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Juan 14:23. ¿Podemos pedir algo más hermoso que esto? Jesús y el Padre vendrán y harán su morada con nosotros sin importar lo humilde que sea. Ellos harán que sea hermosa, que sea un lugar seguro para los niños. Esta vida de hogar con Jesús es la madre de la fe. Hace que nuestra relación de hogar sea hermosa. Entramos en un nuevo tipo de vida donde nunca pensamos en que estamos abandonados, olvidados o ignorados. Nunca nos acordamos de nada que no sea amable. Este nuevo amor es vida. Esta nueva vida es amor. Olvidamos a los que nos han hecho algún mal porque esta nueva vida ha tomado posesión de nosotros. Estamos ocupando el lugar de Jesús en la tierra. Estamos amando a otros como Jesús lo haría. Estamos dándoles a otros como Jesús daría. Ayudamos tanto como el Maestro lo haría en nuestro lugar. Le amamos porque Él nos ama. Vivimos con Él y su amor es nuestro amor. Capítulo 20. Nuestra nueva libertad. Ha estado llegando a los corazones de las personas una nueva sensación de libertad en Cristo. Es un nuevo sentimiento de libertad en la presencia del Padre. Es abandonarse al amor. Ha llegado una nueva libertad en amor, una nueva libertad en la palabra. Durante años fuimos como una barca sin acceso al mar en una laguna estrecha. Ahora estamos navegando en medio del gran océano. Hay una nueva sensación de superioridad sobre las circunstancias que antes nos aterraban y nos tenían atados. Es una conciencia de esa tremenda realidad. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Nos ha dado una nueva conciencia de superioridad sobre la enfermedad y el dolor. Puede que la enfermedad nos haya tenido antes atados al temor y al pavor, pero ya no le tenemos miedo porque ha sido vencida. El nombre de Jesús es mayor. Nuestra relación con el Padre nos hace ser mayores. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Somos partícipes de su naturaleza. Somos miembros de su casa. Estamos tan cerca de su corazón como Jesús lo estaba cuando caminaba sobre la tierra. Nos ha llegado un nuevo sentimiento de unidad en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Romanos 8:18. Eso se ha convertido en nuestra realidad. Es más que el apretón de una mano o un abrazo. Es una unión, una unidad orgánica, y de ello fluye una armonía espiritual. Es algo magistral. Somos uno con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Juan 15:5. El pámpano descubre su unión con la vid, deja las preocupaciones y el afán y dice: ya no me preocupo más por si el brote florecerá, por si luego se convertirá en fruto. Ya no me afano, la vid se ocupa de todo. Ha llegado a nosotros un nuevo sentimiento de autoridad en Cristo, nacido de la esclavitud y convertido en victoria, nacido de la debilidad y convertido en habilidad para usar su nombre con autoridad. Ha llegado un extraño y nuevo sentimiento de comunión. Es un gozo que venía solo intermitentemente, pero que ahora vive permanente con nosotros. Pero una de las cosas más dulces que experimentamos es una frescura en la palabra que no habíamos conocido antes, como lo literal y absoluta que es. Mientras escribo estas palabras me parece como si el Maestro estuviera aquí, y que si abriera mis ojos podría verle delante de mí. Anhelo arrojarme a sus pies y besar las heridas que provocaron los clavos que le sujetaron en la cruz. ¡Mi Señor! ¡Mi maravilloso y resucitado Señor! Dios y Jesús están hablando en base a la palabra en un nuevo sentimiento de realidad. Hay una presencia en la palabra. Es una maravillosa mente personal. Él me está hablando. Es mi Señor pidiéndome que vaya a una conferencia con Él. Aquel que una vez fue hecho pecado por mí, ahora me ha hecho justo, y a través de ese acto maravilloso me ha levantado del lodo y el fango del fracaso para sentarme con Él en el trono. No puedo entenderlo. Mi corazón mira y contempla asombrado mi alrededor. Un ángel aparece ante mí. A mi favor declara: este es un hijo de Dios, es coheredero con nuestro Maestro. Somos lo que Él dice que somos. Siendo lo que somos, podemos actuar para Él. Podemos ocupar su lugar en la tierra entre los hombres. El nuevo sentimiento de dominio que proviene de nuestra relación con Él nos deja entrar en su trono. Atravesamos los portales del temor y estamos audazmente en la presencia de nuestro Maestro y nuestro Señor. Desde ahora en adelante estamos bajo las órdenes del cielo. Jesús es nuestro Señor. Alegremente cantamos: Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Dios es ahora nuestro Padre y está a nuestro favor. No solo está a nuestro favor, sino que también está con nosotros. No solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Estamos en unión absoluta con Cristo. El dominio de Satanás sobre nosotros está roto. Estamos libres en la plenitud de su vida. Capítulo 21. Algunas formas en que se usa la justicia. En 2 de Corintios 6, 7 al 8, leemos: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. La justicia es una armadura en la presencia del ataque más aterrador. Las flechas de Satanás no pueden atravesar la armadura de justicia. Somos los portadores de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. ¿Cómo nos ponemos la justicia? Confesando. Confesamos que Él es nuestra justicia. Vivimos nuestra confesión y nos enfrentamos sin temor a las fuerzas de las tinieblas con la conciencia de que ninguna flecha puede atravesar la coraza de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 de Timoteo 4:8. Esta corona va al creyente que ha peleado en justicia para el Maestro. Si caminamos en esta nueva justicia y hacemos como nos dice Juan en 1 de Juan 2:29, nos convertimos en hacedores de justicia. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué significa hacer obras de justicia? Significa tener una vida de oración audaz, ser un dador intrépido y tener un testimonio valiente. Significa actuar sin temor sobre la base de la palabra, imponer manos sobre los enfermos y echar fuera demonios. Sabemos que, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 de Juan 4:17. Sabemos que su justicia nos ha hecho justos, nos da acceso a su trono. Ocupamos nuestro lugar sin ningún temor. Estamos haciendo las cosas que haría un hombre justo en nuestro lugar. Estamos dando testimonio como daría testimonio un hombre justo. Quiero estar seguro de que está compartiendo su parte de las bendiciones que reciben quienes hacen justicia. Romanos 5:17 nos lleva al verdadero lugar santísimo de justicia.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros reinamos en vida, como reyes en la esfera de la vida eterna. Tomamos la iniciativa de las mismas manos del enemigo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 al 21. Hemos estado atados como raza desde la caída del hombre. Ahora hemos descubierto esta mina de oro de justicia que nos hace reinar como reyes y nos da autoridad sobre las obras del adversario. Ahora reinamos como reyes en esta esfera de la vida, donde una vez servimos como esclavos en la esfera de la muerte espiritual. Ahora ejercitamos un dominio real en esta esfera de justicia sobre los poderes que una vez nos tenían cautivos. El efecto de la justicia. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Qué confesión de los labios del Padre, que han sido hechos justos con su propia justicia en el nuevo pacto. Resplandecerán como el sol. Ahora caminan en la plenitud de la dignidad y la realidad de la propia justicia del Padre. La justicia según el concepto del Padre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Dios es la justicia del hombre que tiene fe en Jesucristo como su Salvador y Señor. El Creador del universo se convierte en nuestra justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. A través del nuevo nacimiento, nos hemos convertido en la justicia de Dios en Cristo. Él es el autor y creador de esta justicia. Por su gran amor, Él se ha convertido en nuestra justicia para darnos confianza y seguridad en nuestro caminar diario. Porque por gracia sois salvos, o curados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 10. Lo que Dios crea, lo hace bonito a sus ojos. Somos su poema de amor. Nosotros, que nos hemos convertido en nuevas criaturas, tenemos la capacidad de estar ante el trono de la gracia con gozo y confianza en la justicia que Él nos ha dado. No solo podemos estar ante el trono, sino que también podemos enfrentarnos a Satanás sin miedo. Somos señores. Podemos hacer frente al mar turbulento, como hizo Jesús, y saber que es nuestro siervo. Véase Marcos 4, 35 al 40. Podemos hacer frente a las multitudes hambrientas como lo hizo Jesús y saber que 5 panes y 2 peces, cuando los toca el amor, se multiplicarán hasta que las multitudes queden satisfechas y haya sobras. Véanse Juan 6, 1 al 14. Podemos estar ante un mundo perdido sabiendo que el sacrificio de Jesús en el Calvario y su victoria sobre la muerte y el infierno y la tumba es todo lo que necesita este mundo perdido. El terminal de la verdad. Nadie tiene una justicia mayor que la que nosotros tenemos. Nadie tiene un Salvador mejor que el que nosotros tenemos. Nadie tiene una vida eterna mejor que la que nosotros tenemos. Nadie tiene una posición mejor delante del Padre que la que nosotros tenemos. Nadie tiene un mejor derecho a usar el nombre de Jesús que el que nosotros tenemos. Nadie se puede acercar más al corazón del Padre que nosotros. Somos lo que Él dice que somos. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. 2 de Corintios 10:7. Le pertenecemos a Cristo Jesús. No seamos como aquellos de los que habla Pedro en 2 de Pedro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 de Pedro 1, 9 al 10. Cuando Pedro escribe de nuestra firme elección, no quiere decir asegurarnos la entrada al cielo, pues eso es seguro. Está animando al creyente a llevar un mejor camino en la tierra, a tener la callada confianza que pertenece a los hijos de Dios.
Primera de Corintios 2:12 puede que nos ayude un poco más. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El objeto del mensaje de Pablo aquí es animar a los creyentes a disfrutar de todo lo que les pertenece como coherederos en Cristo y no ser lentos a la hora de sacar partido de estos derechos.